Hola mis amigos de al norte del sur, el programa para decir la verdad, verdades que marcan la realidad en esta bella región del continente, nuestra Latinoamérica. Bueno, hoy bien puntual es el caso de que vamos a hablar sobre las expectativas, las perspectivas de América Latina en estos años que han de venir, pero fundamentalmente los grandes colectivos sociales siguen teniendo gran incertidumbre en lo que corresponde a un gran tema que pareciera que es un flagelo en todo nuestro continente que al fin y al cabo nos tiene como asustados o estamos siempre como con la duda de qué va a ocurrir, ¿no? O sea, quiero hablar específicamente del caso, en este caso lo que es el fenómeno casi colectivo, no sé si genético, no sé si casualidad, no sé si es costumbre, o de la misma manera dirían algunos, no, eso es un destino, pero hay que ver cómo América Latina a lo largo pues de toda su geografía, desde Argentina hasta allá arriba, la frontera con los Estados Unidos, al río Bravo, o sea, casi siempre no hemos logrado pues efectivamente afianzar gobiernos que tengan como modelo pues la moralidad, la ética y que la corrupción no sea la gran fachada y sea lo que se imponga. Esto es bastante preocupante, o sea, siempre o en la entrada o en la salida, alguno de los gobiernos en el continente nos deja pues siempre con la duda y con la decepción a cada uno de quienes siempre en los procesos electorales votamos pues por las aspiraciones de nuestro corazoncito en función de lo político, en este caso de la tarjeta o el color de preferencia que tengamos. Y bueno, fíjense ustedes que para nadie es un secreto, pues ese tema de que qué hacer en América Latina, ese es nuestro título, Latinoamérica, una reflexión sobre el tema de la política. Y comenzando pues así, pues que de inicio, como un abreboca, yo veo el caso, por ejemplo, en el caso del Brasil con el presidente Lula da Silva, hoy en día presidente, pero acusado en el pasado, llamemos un gobierno pues popular de izquierda, un obrero, pues, en este sentido, bueno, para asumir el compromiso del gobierno. Y fíjense ustedes, con prácticas negativas desde el punto de vista legislativo, pero al fin y al cabo ruidos van, ruidos vienen, y fue acusado de corrupción. Amén de los gobiernos anteriores que siempre hubo ese tema de dejar la semilla de lo que es la duda con respecto al tema de la corrupción. Entonces esto nos llama mucho la atención. Fíjense, por ejemplo, este tipo de reseña, ¿no? El Tribunal Supremo de Justicia de Brasil considera que las pruebas presentadas para condenar a Lula da Silva en 2018 fueron obtenidas bajo Pero para presión y nadie es un tortura secreto psicológica. que de la misma manera, pues, en los gobiernos antes, en este caso, desde los tiempos de Raúl Alfonsín, que llega al poder, o sea, siempre se tocó el tema de la corrupción como una etiqueta de quienes estaban gobernando. Luego llegó la etapa de los Kirchner, entonces una época con mucho esplendor, de repente una decadencia, entró el gobierno de Macri, luego el de Fernández, ustedes saben, pues, todas las Entendamos que acusaciones que van si y la vienen en sociedad materia de votó corrupción. a alguien Entonces ajeno no al sistema sabemos qué está político, ocurriendo. porque este es Ya un el verdadero mismo outsider, gobierno no es del señor Trump, Milei está como le dice el siendo PT al partido señalado pues, de republicano. que hay corrupción, que hay otorgamiento de cosas de una manera desmedida en el sentido de recursos para algún tipo de ministerio como el que creo que lleva Viendo una cómo de están sus, las cosas, en debe este ser caso su hermana. honestamente brutal. Y Y puede ser lo que en otro es, por junio no ejemplo, en esté. la gestión de que en paz descanse, Viendo el cómo están las difunto cosas. Piñeira Muchachos, seamos también honestos y se realistas. habló en el pasado de corrupción, aquí podemos, y con la llegada del señor Boric ha pasado entonces lo mismo. Fíjense ustedes en este caso de unos recursos que parece que dejó Piñeira. hemos dejado, hemos dejado un fondo para el futuro gobierno, tal como lo acordamos con ellos. Existe un fondo de libre disponibilidad que está absolutamente intacto, que son más de 700 millones de dólares. Existe un fondo para gasto de salud. Entonces es eso, corrupción tras corrupción, no sabemos si, por eso decía que si es un tema genético, si es un tema cultural, si es que los modelos o el sistema educativo ha fallado, o sea, ¿qué ha ocurrido con quienes llegan al ejercicio del gobierno en América Latina? Porque a veces si se llega y se emerge en la política, pero se viene como origen desde la pobreza, entonces se dice que no, lo que pasa es que son resentidos sociales y al fin y al cabo se van a robar el erario público. Pero es que también han llegado hombres representantes de las oligarquías latinoamericanas, regionales, de las llamadas castas, como se dice en el caso de Argentina. Hombres que vienen pues de unos orígenes de familia con mucho dinero y han terminado con grandes problemas de corrupción.
Entonces pareciera que esto no conoce segmentos o sectores sociales, porque esa es la otra realidad. Y ahí está el caso, por ejemplo, del presidente Lasso, un banquero en Ecuador, o el mismo caso con Macri en Argentina. O sea, son personas de una influencia en los sectores preponderantemente económicos en esa parte de sus países y son corruptos. Al fin y al cabo es una realidad. Entonces, no sabemos qué ocurre. Luego viene otro país, mis hermanos, el caso del Perú, un país que yo diría que es el campeón en este sentido. Se viene en los últimos 25, casi 30 años, los diversos presidentes que le ha tocado mandar salen pues con ese estigma de la corrupción. Y vamos a recordar, por ejemplo, el caso del presidente Fujimori. Fíjense esto, pues. Rechazo los cargos, totalmente. Años desde que se dictó la sentencia que condenó al expresidente Alberto Fujimori a 25 años de cárcel. El juicio oral se inició el 10 de diciembre de 2007 y concluyó el 7 de abril de 2009. En total fueron 160. Y bueno, fíjense, además de eso, se termina el ciclo Fujimori, bueno, se entró en la etapa de Alan García, también envuelto en temas de corrupción. Y el caso del presidente Alejandro Toledo, este es otro caso más. Fíjense esto. Alejandro Toledo ya se encuentra en el Perú para ser puesto a disposición de la justicia a fin de que se le procese por delitos de corrupción, entre ellos la colusión y el lavado de activos. Fue traído al Perú por alguaciles norteamericanos y entregado a las autoridades peruanas. Será internado en breve en el penal de... Otro corrupto más. Y así han venido muchos de los que han estado pues dirigiendo desde el Ejecutivo los destinos del hermano país, en este caso peruano. Y hoy está, por ejemplo, el caso de la señora Dina Boluarte, que está envuelta también en un escándalo de corrupción por el tema de unas prendas, de unos relojes y ese tipo de cosas. Fíjense esto, cómo está la realidad también en el Perú hoy, al día de hoy, sin olvidar lo que ya hemos mencionado. Atención, el caso de los relojes de lujo no declarados por Dina Boluarte justificarían una eventual vacancia. En entrevista con Exitosa, el ex parlamentario Mauricio Mulder resaltó que es la tarea del Congreso vacar a la presidenta en caso no puede explicar cómo consiguió el lujoso reloj Rolex que suele lucir como accesorio. Un presidente de la República no tiene cómo explicar un caso como el que estamos viendo, entonces, o sea, con relojes de lujo. Oye, uno se siente en angustia, en incertidumbre. O sea, hemos aguantado estoicamente a lo largo de los últimos 100 años ese bendito flagelo de la corrupción. O sea, no sé qué se pudiese proponer para el continente, algo así como una especie de senado consulto, ¿no? Una especie de un consejo de sabios. Por cada país nombrara una o dos personalidades para que sean los censores y en el momento en que algún presidente, bueno, vale, establecer ya la sanción, no dejar que se alargue el tema de la corrupción, porque a veces las denuncias llegan en un primer momento y las cosas se van dejando y cuando te das cuenta pasan 8, 7 años, cuando te diste cuenta, bueno, se comieron todo el dinero, en este caso, que era para el beneficio de los grandes colectivos de un país. Entonces yo creo que aquí hay que crear alguna figura jurídica, no sé si a través de UNASUR, no sé si a través del ALBA, o sea, ampliar el espectro de países, una especie diríamos que de OEA, pero que sea desde el punto de vista de la moralidad y de las buenas costumbres de quienes llegan a gobernar, porque esto es terrible, terrible lo que estamos pasando. Venezuela en la Cuarta República, bueno, fue escenario de dantescos hechos de corrupción. Un país con grandes riquezas, con grandes recursos, en este caso producto de los llamados petrodólares de una Venezuela que fue denominada saudita. Fíjense lo que decía que el presidente Caldera para camino pues a su segundo futuro gobierno en aquel entonces, sobre lo que él toca el tema de la corrupción. Escuchemos. Lo más grave que hay frente a la corrupción, Silvia, y lo digo con profundo dolor, es que no hay sanción colectiva, porque hay ladrones que todo el mundo sabe que son ladrones, que todo el mundo los marca con el dedo y los recibe muy bien y los aplaude. Un flagelo más. Pero ahora nos toca también en esta parte del nuevo milenio, oye, llegó el comandante Chávez también con un ideario en función pues de los más oprimidos,
en función de acabar también con ese bendito flagelo, y entonces uno queda impresionado con lo que toda la pobredumbre que dejó la gestión de Rafael Ramírez en PDVSA. Esa es una realidad. Corrupción. Un alto general, el general Cliver Alcalá, preso en Estados Unidos también por esos temas de corrupción, que si vinculaciones se presume, de narcotráfico, bueno, todo lo que podamos ver pues en los centimetrajes a través de los medios, en este caso de las redes sociales o del espectro radioeléctrico. Esa es una realidad. Y luego entra, el presidente Maduro ataca últimamente con mucha fuerza el tema de la corrupción porque, oye, alguien que efectivamente tenía responsabilidades en el alto gobierno, en la máxima industria casi de América Latina, como es el caso de PDVSA, bueno, tarea el examen en este sentido. Entonces es impresionante todo lo que las cosas que hemos estado viviendo últimamente, pues, nidos de corrupción. Los opositores igualmente vinculados atacan al gobierno del presidente Maduro, pero ellos entonces también son unos bandidos corruptos, como es el caso del tema Monómeros, una empresa de fertilizantes en Colombia, y se la destruyeron, se la comieron. Se asignaban sueldos a diestra y siniestra a través de Julio Borges, Leopoldo López, bueno, en aquello del llamado interinato. Escuchemos a ver aquí este análisis que hacen este par de jóvenes periodistas. Pues. A propósito de Monómeros, ¿crees tú que sería una buena acción de gobierno de Petro en términos jurídicos devolverle Monómeros a Pequibén? Porque están importando los fertilizantes de Ucrania. Fíjate, imagínate lo batequebrados que son estos tipos. Mira, hay una denuncia hay una compañía española que vendía la urea, pero como a 10 veces lo que valía en el mercado. Oye, es un flagelo que no sabemos, mis hermanos, en los pueblos estamos en resiliencia, estamos casi con aquello del síndrome de Estocolmo, o sea, oye, el secuestrador, bueno, se enamora, pues, en este caso los pueblos nos hemos enamorado de nuestros gobernantes. Y entonces es un quítate tú para poner medio, y así ha transitado América Latina a lo largo de muchos años. Colombia, bueno, imagínense ustedes toda la pobredumbre que hubo en los tiempos de liberales y conservadores, los gobiernos, bueno, todos los que pasaron y que culminan con Uribe y luego con Duque, todos envueltos en temas de corrupción. Ahora, fíjense lo que pasa en Panamá. Otro país en el istmo de Panamá, bueno, el caso de un expresidente que de paso fue enemigo de la izquierda y luego ahora parece ser, asilo al gobierno de Nicaragua. Creo que el expresidente Martinelli. Entonces, esto es impresionante lo que estamos viendo. Escuchen esto. Hace poco les contábamos que a Martinelli, el expresidente en Panamá, que es acusado por lavado de dinero en este país por presunta corrupción, pidió asilo político en Nicaragua. Entonces, la gran petición es: ¿a quién le pedimos? A los santos, al Papa, a la creación universal. O sea, ¿hasta cuándo este flagelo sobre el tema de lo que es la negación de la moralidad y la ética? México, bueno, eso ha sido un desastre a lo largo de muchísimos años. Los casi 80 años del PRI en el ejercicio del gobierno, eso fue terrible. Las experiencias de Zedillo, de Salinas de Gortari, de todos los que gobernaron durante esa etapa de esos 80 años con el PRI. Luego llegó Fox, Calderón, Peña Nieto últimamente, pues viviendo en este caso en España, disfrutando pues la bonanza de algo que él no construyó desde el punto de vista de su capacidad de trabajo, sino todo una mente, contratos, corrupción. Y bueno, hoy en día vive pues efectivamente, en este caso en España. Observen esto. ¿Podrían extraditar al expresidente Peña Nieto desde España? ¿Encuentran pruebas suficientes para encarcelarlo? A su hermana y a su esposa se les otorguen todos los beneficios que sostiene el ordenamiento jurídico, toda vez que ha aportado suficientes pruebas que señalan. Ya tendremos entonces un capítulo de otros países que no hemos nombrado, como son los casos, en este caso de Bolivia, que también ha tenido pues sus bemoles en este tema,
Colombia, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, el mismo Salvador. O sea, todo el mundo anda en una onda de corrupción, o sea, en una onda de la gente no reflexionar, o sea, ¿qué tanto dinero coger como que pareciera que estos gobernantes van a vivir 500 años? Cuando el promedio de vida, por ahí anda Pepe Mujica, todo enfermo, afectado lamentablemente por una situación de un cáncer en el esófago, un luchador de toda la vida, ahí vive con absoluta humildad en un terreno, criando gallinas y criando cerdos y ese tipo de cosas. Pero pareciera que ese no es el modelo a seguir. El modelo debe ser la opulencia, al estilo Menem. Me caso con una Miss. Para luego entonces después los dejan, los patean las mujeres porque no entienden que son unos ancianos que ya no tienen más fuerza dentro de su virilidad. Ya tienen que usar pelucas para aparentar una imagen y maquillaje por querer vivir con mujeres jóvenes. Prendas, oros, Cartier, grandes carros, ¿para qué? Vean el caso de Piñeira. Disfrutarse de una parrilla, sobrevolar un helicóptero y caer en un lago y fallecer. Entonces pareciera que no entendemos esto. Esto es una locura, ¿no? O sea, de tanto dinero, ¿para qué? Porque los atletas y los artistas ganan mucho dinero, pero bueno, ellos sudan. ¿Ustedes saben las horas que entrena y corre Messi en una cancha? Las lesiones, las patadas que recibe un deportista, un pelotazo en la cabeza a un beisbolista. Un basquetbolista, las caídas que sufre la columna, las pantorrillas, las rodillas. Pero ¿cuál es el sufrimiento de un político para lograr la cantidad de dinero que logra? Esa es la gran reflexión. Entonces yo creo que aquí hay que dar un paso al frente y ojalá este contenido lo vean algunos políticos. Aquí tenemos que crear un organismo en lo que corresponda, un sistema que vaya pues a atacar el flagelo de la moralidad, de la poca ética en el gobierno y en el manejo del erario público nacional en cada uno de los países del continente. Pero esto no puede continuar así, mis hermanos. Bueno, un gran saludo a toda pues Latinoamérica. Esto lo hablo con mucha vehemencia, con mucha preocupación, porque es que por donde te metas pareciera que no hay un hueso sano. Si te vas por la derecha, es lo mismo. Si te vas con alguien de la izquierda, pasa lo mismo. Si te gobierno populista, pasa lo mismo. Si te vas en este sentido con alguien que considera que tienen condiciones por sus raíces humildes, por sus valores familiares, terminan como corruptos. Si crees que porque alguien tiene dinero y sus padres han sido magnates y multimillonarios, terminan también como corrupción. O sea, oye, esto no puede ser. Pero bueno, diría un amigo mío, sí puede ser porque nos pasa a diario en el continente. Saludos mis hermanos de América Latina y nos esperamos en una nueva oportunidad. Hasta mañana si Dios quiere, se les quiere de gratis. Gracias por los likes, de la misma manera las suscripciones que siempre nos hacen falta. Mil abrazos.